Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a revisar en esta clase el proceso de la argumentación. Vamos a empezar a abordar esta noción de la argumentación, que es el centro del texto académico. Y a pesar de que hemos revisado bibliografía, la básica y la complementaria sobre el curso de taller de producción de textos académicos, hay algunos faltantes y hay algunas dudas. Todavía no queda muy claro en qué consiste la argumentación. Para eso vamos a retomar esta noción. Recuerden, aquí en esta diapositiva, nosotros conocemos las estructuras. Acuérdense, estas figuras ya nos remiten a algún esquema de los que hemos revisado, algunos autores, y acuérdense de la estrategia general de la introducción, desarrollo y cierre, planteamiento, nudo y desenlace, o sea, la estructura general de muchos textos. Introducción, desarrollo, conclusiones, son pues algunos de los ejes que conocemos de manera muy convencional en el nivel macro. Pero también hay algo que hay que recuperar, que es la estructura interna de de los párrafos, y en ellos nosotros nos damos cuenta que también tiene una finalidad cada párrafo según el momento en el que percibe la argumentación, en el momento del documento en que aparece, cómo se construye, tiene sus propias características. Pero vamos a empezar con estas viñetas muy generales para empezar a revisar el contenido de de la argumentación. Bueno, aquí es importante recuperar una idea de Hugo Enrique Sáez. Él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, y en su libro él habla acerca de la exposición argumentada. Él explica algo muy importante que plantea la composición del argumento, y se refiere a que la exposición argumentada sirve para ordenar la información, primero ordenar la información que ya consultamos, que es el sustento de lo que estamos delimitando y abordando en un trabajo académico, y después para argumentar las acciones realizadas y para explicar los resultados obtenidos. De manera general, para una tesis, tesina, informe de prácticas, portafolio, cualquiera que sea la modalidad o cualquiera que sea el trabajo que se esté haciendo con esta argumentación académica, tiene esta esencia, y aquí es donde hay que recuperar esta idea me parece muy importante. Los argumentos ya en términos educativos, es decir, esto que plantea Hugo Enrique Sáez, esa información que hemos recuperado puede ser información de dos tipos: información em, teórica, datos, información aislada, monográfica, o ya específicamente la información recuperada a partir de acciones realizadas, de lo que observamos, que esa ya es información empírica, registros empíricos, datos empíricos, que son los que vienen de las acciones realizadas. Entonces son dos tipos de informaciones las que concentramos en un documento académico: la teórica, la que consultamos en cualquier documento, libro, enciclopedia, y la empírica, que es la que recuperamos a partir de instrumentos. Ahí esa es la noción importante. Entonces, bueno, este esquemita es muy simple, pero vamos a ver, encontrar causas a partir de conceptos o de teorías, y causas y consecuencias a partir de los argumentos empíricos. Bueno, ahora sí, ya específicamente en materia educativa, ¿cuáles son los argumentos que podemos tener? Es importante aquí señalar de entrada cómo es la construcción del argumento. De inicio dice Hugo Enrique que se basa en razones de tipo lógico, ya sean inductivas o deductivas, ¿no? Que van de lo general a lo particular, o al revés, que van de lo particular hacia lo general en cuanto a los temas educativos. También menciona que es importante revisar cuáles son las ciencias o las disciplinas en las que nos fundamentamos. Y en este caso nosotros tenemos un constructo en educación que se llama ciencias de la educación, y que, bueno, son un conjunto de sociología de la educación, psicología educativa, pedagogía didáctica. Prácticamente todos los cursos que hemos llevado en la normal aluden a esta noción de ciencias de la educación.
y apelan a fenómenos observables o reproductibles. Aquí es importante señalar que los fenómenos observables son aquellos que ocurren sin intención. Por ejemplo, cuando ustedes están observando un periodo de adjuntía, o cuando ustedes están solamente en periodos de observación, ustedes registran lo que ocurre dentro de las escuelas. Y algo que ya pueden empezar a reproducir es cuando aplican un examen, cuando diseñan o mejoran una batería pedagógica, y a partir de ahí ustedes ya tienen información que recuperan a partir de un instrumento didáctico pedagógico para construir información educativa. Luego, también podemos recuperar, aquí, esta idea es importante, la explicación depende de los hallazgos obtenidos en la experiencia y del manejo teórico. Se refiere a una combinación, y aquí es en donde es importante la experiencia, cómo se ha registrado la experiencia. Probablemente si grabamos solo el audio de un homenaje o la disertación de la profesora con quien estamos, nosotros ya podemos partir de un dato específico que refiere a la experiencia. Y también del manejo teórico, cuando ya nosotros también leímos el tacto pedagógico y ya podemos explicar en términos didácticos el diseño instruccional, el modelo expositivo del profesor para, bueno, dar cuenta de sus resultados. Algo importante también es que ningún argumento es definitivo. Pueden existir distintas interpretaciones y para sostenerlo hay que preparar un contraargumento. Eh, Cuando les he abordado con mucha precisión la noción de que no es un solo proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ocurren en diferentes momentos y hay una lectura que es importante, que es el libro de Doris Parra, que está en el blog del Cuerpo Académico, en donde ella hace una diferenciación de las estrategias de enseñanza y de las estrategias de aprendizaje, e incluso tiene todavía una tipología muy importante para diseñar materiales educativos y estrategias de intervención en función de la finalidad que se persigue. Entonces, este es un contraargumento, porque nosotros hemos reiterado, los maestros en la normal decimos repetidamente, es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, porque así empezaron a acuñar desde 1970 y 80 y no hemos podido desaprender esa noción, y aquí es en donde vale la pena mencionar que la evolución teórica de las disciplinas, el, el- el trayecto de la formación docente, nos va perfilando documentos que tienen una aparición distinta en el momento en el que se publicaron. Entonces, a eso obedece un poco el momento teórico, y también hay que ver en ese sentido que los argumentos no son definitivos. A eso es a lo que se refiere. Y también hay que ver que los argumentos tienen una explicación categórica, una aseveración o una afirmación, no tienen que aparecer en el inicio del documento, porque no hemos trabajado lo necesario en nuestro documento de grado como para que ya lo podamos afirmar. Hay que explicarlo en términos de posibilidades, ocupar verbos en modo subjuntivo, como una suposición. Es posible que los niños desarrollen un mejor aprendizaje con el uso de tablas de multiplicar. Es probable que los resultados de las evaluaciones trimestrales mejoren si se ocupan. O sea, vamos a ver el planteamiento hipotético para que nosotros podamos plantear algunos temas y supuestos. Y no hay que construir argumentos acabados o categóricos en la primera parte o en el planteamiento del documento. En algunos casos a sus compañeros tesistas los que han sustentado documentos de grado en otras generaciones, cuando me encuentro una aseveración de este tipo al inicio, les digo, a ver, no lo digas en este momento, o todavía no tienes el sustento teórico-metodológico para decirlo. Porque a veces si lo dicen al inicio, pues ya entonces no tiene, nos están contando al final del documento y no tiene sentido ya leerlo. Es un error de ubicación, de cómo se posiciona el argumento categórico. Bueno,
También para construir argumentos, párrafos argumentativos, es importante considerar este estilo más bien literario, que es como un orden discursivo, la forma de hablar que alguien tiene, entonces también se reproduce en la forma en que uno escribe los argumentos. Una parte importante es que podemos recuperar la forma personal. Aquí, esta forma personal es cuando se ocupan verbos en primera persona. Aquí la frase dice, en la segunda semana observé, ahí está el verbo en primera persona, observé dificultad en la aprehensión de contenidos sobre la especialidad. Nos vamos a remitir específicamente al verbo para ubicar la forma personal. Y en la forma impersonal hay una partícula que nos permite pasarnos a tercera persona y dice la misma idea de arriba, en la segunda semana, en la realización del proyecto El Mercadito, se observó dificultad en la presión de los contenidos sobre la especialidad, sobre la espacialidad, perdón. Entonces, aquí tenemos ya la noción de se observó con observé. Depende del momento, del documento, del tipo de estilo cada quien, cómo lo quiere presentar. También aquí aparece el auxiliar del verbo ser, se observó, se ocupa como una voz pasiva. Y aquí esto es importante, recuperarlo, tenerlo claro porque en los proyectos de primaria, cuarto, quinto y sexto ya aparecen contenidos en donde se tiene que usar voz activa o voz pasiva, probablemente no en un proyecto hay solamente un proyecto por grado en español, pero también hay algunos proyectos y algunos experimentos en ciencias y trabajos en matemáticas que nos demandan el uso de este tipo de expresiones. Bueno, también aquí dice que en algunos casos se considera insustituible la primera persona y esto se refiere a cuando ustedes están dando un testimonio o explicando una parte de su diario en donde es muy importante que exista la primera persona. Bueno, lo hemos revisado también en las recomendaciones de Daniel Casani de afilar el lapicero. Entonces es como si se estuviera escondiendo el autor y aquí es importante que se mantenga visible. Bien, vamos a empezar a hacer ya un planteamiento de recomendaciones para cómo construir los documentos, los argumentos en particular. Dice, las frases largas dan una imagen barroca y generan a menudo dificultades de lectura y comprensión. Y aquí recordemos un poco el fragmento de Michel Foucault cuando leímos el orden del discurso, que es un libro muy interesante por los planteamientos que aborda, los señalamientos que hace, pero es una escritura francesa tan abigarrada, tan barroca, que resulta muy difícil comprender. Del mismo modo, hay frases cortas que dan una impresión de telegrama. Y aquí hay una pues disyuntiva con Daniel Casani. En la cocina de la escritura hay algunos momentos en donde él recomienda párrafos muy breves de hasta 3 renglones, pero bueno, habría que ver si es una sola idea o son varias ideas construidas con punto y seguido para dar 3 renglones. Habría que ver qué tanta factibilidad tiene para el terreno educativo la construcción de argumentos basadas en esas extensiones tan limitadas de líneas. Pero entonces las frases cortas habría que ver cómo las ocupamos y cómo también las podemos construir en oraciones compuestas, de preferencia oraciones subordinadas, pero aquí una sugerencia radica en que si no saben construir oraciones compuestas, pues mejor las dejen en oraciones simples de punto y seguido, y aquí el párrafo ilustra muy bien esto. Evitar las oraciones subordinadas si no se dominan bien. Entonces es mejor usar punto y seguido, aunque esto puede ser riesgoso. Entonces, esta frase intencionalmente se dividió en 3 oraciones de punto y seguido y también podemos entender la construcción de esta misma idea en una oración subordinada. Bueno, aquí hay un ejemplo de confusión. Esto viene de Alex Grigelmo, es un libro que se llama La defensa apasionada del idioma español, y él tiene este ejemplo, y aquí lo único que hizo fue adecuarlo a la Ciudad de México, bueno, cuando se llamaba Ciudad de México.
Dice, la Oficina contra Abusos de la Policía es una especie de ombudsman de control contra la impunidad de las policías, el abuso de autoridad y la corrupción que ha implantado el jefe del Departamento del Distrito Federal. Es un planteamiento muy general, se agotan las 5 líneas, pero habría que ver cómo está compuesta la idea en términos de sujeto y predicado, complementos y modificadores. Eh, Esta frase se ocupa, literalmente se encuentra así en un documento, pero a lo que se refiere es que este comunicado se convierte en un ejemplo y vamos a ver cuál es la claridad que ofrece Alex Grigelmo. Alex Grigelmo es director de un periódico, entonces tiene muchísima experiencia y bueno, toda la experiencia que tiene, pues construyó ese libro de Defensa Apasionada del Idioma Español, que bueno, es muy recomendable. El periódico que dirige a Alex Grigelmo es el periódico El País en España, es un periódico global, en fin. Bueno, tiene muchos elementos entonces para construir. Y aquí viene la recomendación de cómo darle claridad. El jefe del Departamento del Distrito Federal ha implantado una oficina contra abusos de la policía, la cual representa una especie de ombudsman de control contra la impunidad de los agentes del orden, el abuso de la autoridad y la corrupción. Bueno, es una sugerencia para darle claridad a este planteamiento y vean cómo tiene mucho que ver el uso correcto de signos de puntuación. Bueno, ¿cómo dar solución de claridad? Bien, aquí este es un recurso literario, por eso la parte anterior decía que es un estilo literario y el argumento está anclado a este orden discursivo y cómo ocupamos algunos recursos literarios para expresarnos. El hiperbatón en poesía es la alteración del orden habitual de los elementos de la oración. El hiperbatón también es un recurso retórico que se ocupa para cambiar orden. Y aquí es importante cuando ustedes están mencionando, cuando están expresando un argumento educativo dentro de un párrafo, en un momento determinado de un documento de grado, es importante que se señale cuál es la importancia a partir de la construcción de las frases. Y vamos a ver aquí, están 3 ejemplos de la misma idea, pero con los elementos movidos para que se pueda percibir cuál es el orden de importancia y cuál es la idea primaria y luego la idea secundaria dentro de la misma oración. Dice, Juan vendrá a las 7, ahí el importante es Juan. A las 7 vendrá Juan, ahí lo importante es la hora, y después vendrá Juan a las 7. Y aquí lo importante es el hecho, ¿no? Entonces vean cómo en un ejemplo tan simple podemos tener como una claridad de que si cambiamos el orden habitual de los elementos de cómo los expresamos, pues podemos darle un sentido distinto, porque también aquí podemos nosotros encabalgarnos con la interpretación del lector, y aquí es en donde es muy relevante que seamos muy congruentes entre lo que le queremos decir al lector y lo que el lector nos va a entender. A eso tiene que ver la estructura interna del argumento. Y aquí viene un ejemplo que, bueno, me gusta mucho ponerlo en los cursos y en las conferencias que he dado, que es de Sor Juana Inés. La frase ocupa un hiperbatón importantísimo para darle musicalidad, rima y el sentido. No se percibe que cambie porque es una poesía barroca, pero bueno, aquí vamos a ver en qué consistió la modificación del poema. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Bueno, en la primera línea dice, eh, ¿a quién le falta la razón? Entendemos que si los hombres son necios, y remitiéndonos al sentido completo del texto de Sor Juana, pues a los que les falta razón, pues son a los hombres necios. Pero en el hiperbatón que construyó, está diciendo que le falta razón a la mujer. Hombres necios que acusáis sin razón a la mujer. O sea, eso es lo que ella quiere decir.
pero para darle musicalidad y rima a su poema, ella ocupó el hiperbatón y aquí, bueno, genera una confusión, ¿no? Porque podemos decir, bueno, ¿quién es el que no tiene razón? ¿Quiénes son los hombres necios o la mujer? Bueno, este es un ejemplo para pensar en qué términos, sí, el hiperbatón es un buen recurso, pero cómo lo vamos a ocupar de manera favorable para expresar con orden de importancia suficiente lo que queremos construir en unos argumentos de artículos educativos. Bueno, otras recomendaciones. La posición del verbo determina la mayor onda de entonación, motivo por el cual no conviene su ubicación final porque ello exige una fuerte tensión del lector. Entonces, hay que pensar en qué términos elaboramos algunas frases en donde estamos haciendo algunas acotaciones, coma, para darle más presencia a las características circunstanciales del proceso, coma, y de esa manera mencionar el significado de la frase. O sea, elaboramos muchos planteamientos con demasiadas aclaraciones y especificaciones y el verbo aparece hasta el final. Entonces, esto genera una tensión como en los textos de Michel Foucault y bueno, demás autores franceses, Philippe Mériès y algunos otros como Edgar Morin y muchos otros que hemos leído o que leemos obligadamente en educación y que a la hora de que hacen la traducción se le tiene que hacer una corrección de estilo y una adecuación al lenguaje español. No está tan clara, no es igual la traducción de algunos textos en francés porque no hablamos igual nosotros los que hablamos español, en ese sentido de exposición de ideas. Y por eso el ejemplo de Michel Foucault, que es una traducción muy literal, y hay que hacer algunos cambios en ese sentido. Si nosotros ocupamos esa forma, hay algunos que tienen ese estilo y que dicen, no, es que mi redacción es francesa y bueno, pues muy bien, les agradecemos mucho que nos compartan de su cultura, pero más bien lo que ocurre es que confunden al lector y es muy difícil y pues ya un poco, ya no se disfruta revisar este tipo de planteamientos porque los revisores, el director del documento, pues nos lo va a regresar. También a esto se refiere que el complemento no debe de ser muy extenso y a esto regresemos a la idea de las oraciones simples. También hay que ser muy plurales, diversos en la terminología que ocupamos para que no esté repitiendo a cada rato recuperar, 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 sino empezar a utilizar sinónimos, ya sea como un recurso del diccionario en línea, hay muchos diccionarios de sinónimos, o incluso el procesador de textos nos ofrece opciones. También hay que evitar las voces ambiguas, que cuando es una cosa que debemos evitar, es más o menos como cuando tienes algo enfrente y, ¿no? Hay que ser ya muy precisos porque estamos hablando de un texto argumentativo. Bueno, más recomendaciones, evitar la hipérbole y las exageraciones, en donde lo más importante es que se desarrollen los aprendizajes esperados. ¿No? Ese día fue el día más bonito porque, híjole, los niños se divirtieron. Muy bien, bueno, sí, podemos tenerlo, pero depende del tono, con dónde estamos metiendo esa exageración, qué tanto vale y cómo estamos planteando el documento. Cuando ustedes están en la primera parte, planteando la metodología, delineando el tema, elaborando los supuestos, generando preguntas, todo, pues ahí tienen que ser un texto muy expositivo, muy exacto, muy específico y no caer en esto. Pero cuando estamos ya en el desarrollo o en la reproducción de la información recabada con instrumentos, cuando ya aludimos a la información empírica, ahí sí vale mucho ya tornar el texto que era muy eh, estricto, objetivo, argumentativo en una forma muy académica, ya puede transitar a ser un texto más literario, más libre, en donde pueden escribir con más soltura. Apenas en este año que van a egresar, una de sus compañeras que se va a titular,
le costaba mucho trabajo escribir y no quería escribir eh, con tanta soltura, con mayor extensión, porque tenía que estar revisando específicamente sus párrafos. Pero llegando a la segunda mitad de la tesis, ya hubo una forma impresionante de cómo empezó a escribir, porque se dio ese chance literario, esas licencias de ocupar ya una voz del autor más subjetiva, más emotiva, y es como incluso más natural, y ahí es en donde uno puede echar a andar algunas figuras retóricas para darle sustento y soporte a nuestro trabajo. Después, aquí viene esta idea de no afirmar categóricamente sentencias para las cuales no estamos capacitados. Entonces, sí, el maestro en el consejo técnico obtiene muchos insumos, pero la formación continua es parte de una política educativa que no se ha consolidado por muchos sexenios, ¿no? O sea, afirmar categóricamente algo así, bueno, no somos politólogos, eh, no somos especialistas en administración pública y bueno, no lo podemos expresar de esa manera. Hay que ser algo que Humberto Eco inauguró en un libro, dice que hay que ser políticamente correctos, ¿no? Hay que decir las cosas, sí denunciarlas, pero con las palabras adecuadas, ¿sí? Que se escuche bien, que seamos muy educados, que seamos políticamente correctos. Y bueno, ya hay que ocupar el uso de preposiciones, porque muchas veces tenemos muletillas cuando escribimos. O sea, imagínense si tenemos muletillas al hablar, pues también al escribir. Y hay que cuidar mucho el uso de las preposiciones. A veces abusamos mucho de las preposiciones y son las que tenemos que cuidar. Bueno, aquí la referencia del libro de Hugo Enrique Sáez. Y bueno, hasta aquí nos quedamos. Eh, pues las actividades ahí están. Estas diapositivas y este video se queda como recurso para ustedes. Y bueno, continuamos en el curso con las actividades y con todo lo que tenemos. Que tengan muy buen día.